Tengan muy buenos días, estimados alumnos. Nuevamente nos volvemos a encontrar por esta vía para continuar con nuestra programación académica. El día de hoy vamos a ver lo que es la concurrencia vocálica. Vamos a recordar nosotros nuestros conocimientos súper extraarchivásicos sobre la concurrencia vocálica porque es un tema súper sencillo y fácil. Estoy completamente seguro de que ustedes lo manejan a la perfección. Respondamos a la pregunta, ¿qué es una concurrencia vocálica? Pero antes de darle respuesta a este interrogante de qué es una concurrencia vocálica, les voy a enseñar 3 clases de las concurrencias vocálicas que tenemos para que ustedes puedan recordar y trabajar juntos el concepto de la concurrencia vocálica. Vemos al dictongo, al hiato y al tritongo. Estoy completamente seguro que con estas 3 palabras que les acabo de decir ya recordaron que es una concurrencia vocálica, ¿cierto? Dictongo, hiato y triptongo. Ahora sí, démosles respuesta al interrogante que se nos hizo, que es una concurrencia vocálica. Bueno, concurrencia vocálica se le denomina la sucesión de vocales que se da particularmente en la lengua española. Esta sucesión de vocales se puede dar distintas posibilidades de relación, como lo vemos. Estas relaciones que da es el dictongo, el hiato y el triptongo. Estamos hablando de sucesión de vocales o unión de vocales en una misma sílaba. Es decir, eso hay que aclararlo bien. Estamos hablando de sílabas, ¿cierto? No vayamos a decir de que en una palabra, porque hay 3, 4 vocales y ahí hay una concurrencia vocálica. No, nosotros vamos a decir que hay concurrencia vocálica si es que la hay al momento de separarla en sílabas. Y si es de que la separamos en sílabas y vemos si hay unión o separación de vocales en sílabas, pues vamos a ahí recién decir de que estamos frente a una concurrencia vocálica. Vamos a poder decir ahí recién que estamos frente a una concurrencia vocálica. Entonces, hablamos de la primera, del dictongo. Pues ya lo hemos recordado de que el dictongo es la unión de 2 vocales en una misma sílaba. Cuando hablamos de 2 vocales en una misma sílaba, pues vamos a tener 3 formas distintas en cómo vamos a encontrar un dictongo. Vamos a encontrar en una vocal cerrada más una vocal abierta, o vocal abierta más vocal cerrada, y por último, vocal cerrada más vocal cerrada. Se estarán preguntando en estos momentos, vocal abierta más vocal cerrada. Pues vamos a recordar en estos momentos cuáles son las vocales cerradas y cuáles son las vocales abiertas. Como están observando, las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas son la I y la U. También las conocíamos como vocales fuertes a las abiertas o como vocales débiles a las cerradas. Una vez habiendo recordado cuáles son las vocales abiertas y cerradas, vamos a poder continuar con nuestro tema porque esto es primordial para poder nosotros resolver y entender la concurrencia vocálica. Entonces veamos la primera forma de dictongo, de vocal abierta y vocal cerrada. Cuando nosotros tenemos esta clase de dictongo de vocal abierta más vocal cerrada, vamos a estar frente a un dictongo creciente. Veamos el ejemplo. En la palabra viaje, si nosotros separamos en sílabas la palabra viaje, quedaría de la siguiente manera. Viaje. Ahí está separada en sílabas la palabra viaje. ¿Por qué ha quedado de esa manera? Porque si nosotros podemos observar de que la vocal I y la vocal A, la I es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta. Y la regla nos dicen que vocal cerrada más vocal abierta nunca se van a separar y van a formar una sola sílaba. En este caso, vía tiene vocal cerrada más vocal abierta. Por lo tanto, aquí se ha dado un dictongo creciente. ¿Pero por qué se le conoce con el nombre de dictongo creciente? Se le conoce con el nombre de dictongo creciente porque primero encontramos a la vocal
cerrada seguida de la vocal abierta. Se le conoce como un dictongo creciente porque al momento de articular la palabra va a ir en aumento, es decir, vocal cerrada tiene menor intensidad articulatoria que la vocal abierta al momento de pronunciarla, que tiene mayor resonancia articulatoria la vocal abierta. Queda vía, ¿cierto? Va en aumento el sonido. Es por eso que se le conoce como un dictongo creciente. Luego veamos el dictongo decreciente, que se da de la siguiente manera: de vocal abierta más vocal cerrada. Cuando nosotros estemos frente a esta estructura de vocal abierta más vocal cerrada, vamos a estar frente a un dictongo decreciente. Veamos ejemplo. En la palabra trauma, si nosotros separamos en sílaba la palabra trauma, quedaría de la siguiente manera: trauma. Ahí está separada la palabra. Y como podemos observar, nuevamente en una misma sílaba tenemos a dos vocales, que es la A y la U. La A es una vocal abierta y la U es una vocal cerrada. Por lo tanto, la regla nos dice que vocal cerrada más vocal abierta o viceversa, vocal abierta más vocal cerrada, nunca se van a separar y siempre van a formar una misma sílaba. Por lo tanto, aquí se ha dado un dictongo decreciente. ¿Y por qué se llama ahora dictongo decreciente? Porque encontramos que primero está la vocal abierta seguida de la vocal cerrada. Por lo tanto, al momento de articular la sílaba, vamos a encontrar que va a venir una descendencia, una decadencia de sonido. Ya no va a ir en aumento, sino va a venir en descenso ahora al momento de articular la palabra, la sílaba. Es por eso de que se le conoce como un dictongo decreciente. Veamos ahora el dictongo homogéneo. El dictongo homogéneo se va a dar mediante la siguiente estructura: de vocal cerrada más vocal cerrada. Veamos el ejemplo. En la palabra viuda, si nosotros separamos en sílabas la palabra viuda, quedaría de la siguiente manera: viuda. Y nuevamente observamos ahí de que hay dos vocales que están formando una misma sílaba. Y ya sabemos de qué es la I y la U. Y ambas no se han separado porque son vocales cerradas. Y cuando nosotros tenemos a dos vocales cerradas, en este caso es IU o viceversa, que puede ser UI, vamos a tener siempre un dictongo homogéneo. ¿Pero por qué se le va a conocer como un dictongo homogéneo? Porque en este caso, al momento de articular la palabra, no vamos a poder percibir que hay un aumento o descenso de sonido, porque ambos tienen la misma articulación vibratoria de estas vocales al momento de articularlas. View, ¿cierto? No podemos nosotros distinguir si hay un aumento o descenso de sonido al momento de articular la sílaba. Entonces, cuando nosotros tengamos a dos vocales cerradas formando una misma sílaba, vamos a estar frente a un dictongo homogéneo. Pero antes tenemos también que recordar lo siguiente, que las sílabas que, ki, ge y gi, ¿cierto? Con estas sílabas no se va a poder formar dictongos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en unos ejemplos ahorita. En la palabra queso y en la palabra guerra no hay dictongo. Muchos se preguntarán, profesor, pero ahí observamos una U y una E. Y la U es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta. Pero en este caso estamos diciendo de que no hay dictongo porque en ambas palabras, al momento de articularlas, nosotros no podemos distinguir o escuchar el sonido de la U. Por lo tanto, al no escucharse el sonido de la U, en este caso no hay dictongos. Recuerden que cuando la U no suena, no va a haber dictongo. Pero también recordamos que las sílabas, ¿cierto? We y we, en este caso, cuando llevan diéresis, cuando la U lleva diéresis, pues en este caso sí lo podemos percibir, porque en este momento la U sí tiene sonido.
Es en el caso de pingüino y de agüita. En ambos casos la U sí suena. Por lo tanto, en estas palabras sí hay dictongo, porque sí podemos percibir ambos sonidos de las dos vocales. Continuamos. La Y funciona como vocal al final de la sílaba. Por lo tanto, cuando veamos las palabras ley y estoy, vamos, cuy, en este caso también sí hay un dictongo. ¿Por qué? Porque está funcionando como una I, ¿cierto? Ley, estoy, cuy. Ahí estamos al momento de articular, estamos escuchando una vocal I. Por lo tanto, en estas palabras sí se está dando dictongo. La H no interfiere en la formación de dictongos y hiatos. Veamos el ejemplo. Ahuyentar, prohibido. En este caso, sí hay dictongo porque la H al no tener sonido no va a interferir en lo absoluto dentro de la palabra. Veamos ahora qué es un hiato. Un hiato es la separación de vocales, es decir, que al momento de separar a la palabra en sílabas, vamos a ver de que no van a haber vocales juntas formando una misma sílaba. En este caso va a haber una separación. ¿Pero qué clases de vocales se van a separar? Se van a separar vocal abierta más vocal abierta, vocal cerrada más vocal abierta o vocal abierta más vocal cerrada. En estos casos se estarán diciendo, pero hace unos momentos hemos visto que vocal cerrada más vocal abierta o viceversa de vocal cerrada más vocal abierta nunca se van a separar. Pero si ustedes observan, vemos de que la vocal cerrada está tildada. Por lo tanto, cuando una vocal cerrada está tildada, seguida de una vocal abierta, va a tener la misma intensidad articulatoria. Es decir, a esa vocal débil que nosotros la conocíamos, al momento de recaerle la tilde, va a convertirse en una vocal fuerte y va a tener la misma resonancia. Y al tener la misma intensidad articulatoria, va a hacer de que tenga que separarse, porque va a convertirse en una vocal abierta al momento de articular la sílaba. Por lo tanto, cuando yo tenga vocal abierta más vocal abierta, voy a estar frente a un hiato simple o formal. Y cuando yo tenga vocal cerrada, tildada, más vocal abierta, o viceversa, vocal abierta más vocal cerrada, tildada, vamos a estar frente a un hiato acentual o adictongo. Recordémoslo bien. Estamos hablando de vocales cerradas tildadas. Veamos ejemplos. En la palabra canoa, tranvía y flúor. Si nosotros descomponemos en sílabo la palabra canoa, quedaría de la siguiente manera. Ca, no, a. Porque hemos separado a la vocal O y a la vocal A que formen sílabas diferentes, porque tanto la A como la O son vocales abiertas y por lo tanto si tengo dos vocales abiertas juntas tenemos que separar inmediatamente y aquí se estaría dando un hiato simple o formal. Veamos la siguiente palabra que es tranvía. Quedaría de la siguiente manera. Tranvía. En este caso, estamos separando a la vocal I y a la vocal A, pero le estamos separando porque la vocal cerrada, que es la I, está tildada. Y por lo tanto, aquí se estaría dando un hiato acentual o adictongo. Si descomponemos la palabra flúor, quedaría de la siguiente manera. Flúor, ¿cierto? En este caso también estamos separando a la vocal cerrada de la vocal abierta, porque la vocal cerrada, que es la U, está tildada y por lo tanto va a tener la misma resonancia articulatoria al momento de pronunciar la sílaba. Por lo tanto, aquí también se ha dado un hiato acentual o adictongo. De estas tres formas se dan los hiatos. Ahora veamos qué es el trictongo.
El triptongo es la unión de 3 vocales que van a formar una misma sílaba. Pero en este caso del triptongo nosotros no vamos a tener muchos problemas porque se va a dar solo con esa única forma que están observando, de vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Es la única manera en que podemos encontrar un triptongo, es decir, la unión de 3 vocales en una misma sílaba. Veamos ejemplos. Tengo la palabra buey y la palabra situáis. Si nosotros separamos en sílaba la palabra buey, quedaría de la siguiente manera, buey. ¿Por qué no hemos separado buey? Porque si observamos de que la U es una vocal cerrada, la E es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada. Por lo tanto, ahí se está dando un triptongo y no se puede separar y quedaría de la misma manera. Luego en si twice quedaría de la siguiente manera, si twice. De esa manera queda si twice. La segunda sílaba, que es twice, también está quedando de la misma manera porque tenemos la misma estructura de vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Pero en este caso estamos observando de que la vocal abierta, que es la A, está tildada, pero no afecta en nada porque sigue siendo la vocal que tiene la misma intensidad articulatoria. Por lo tanto, ahí no afecta. Entonces, recuerden que cualquier consulta la pueden hacer llegar a mi correo corporativo, que ya lo vienen viendo desde los 2 temas anteriores, que es aycordoba@colegioseltriunfo.edu.p. ¿En qué horario? Los días martes de 8 a 10 de la mañana. Recuérdate que debemos de quedarnos en casa para que esto acabe ya, porque somos triunfadores.